buenas tardes, bienvenidos. Gracias por el favor de su sintonía en un país que lamentablemente estamos hoy todos dolidos por lo que acaba de pasar con estas lluvias intensas que nos afectaron la semana pasada. Pero bueno, aquí estamos tratando de llevarles orientaciones, como siempre, a nuestra población. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Uno en realidad debería decir en estos días saludos, porque la verdad que las buenas tardes han estado difíciles. Los saludos hasta uno se siente extraño con tantas situaciones, ciertamente, pero nosotros conservamos la vida, tenemos la dicha de estar secos, mientras otros dominicanos todavía están en el lodo, en medio del dolor, en medio de la tristeza. Una semana después de haber ocurrido todo esto. Una semana después, justamente una semana después de todo esto. Muchas cosas que comentar, muchas lecciones que aprender, como decía un psiquiatra que entrevisté esta semana, mucha solidaridad, muchos lazos de salud mental que deben llegar a esas personas afectadas, porque no solamente, Doris, hay un tema de carencia, de falta de vivienda, de gente entre el agua, entre el lodo, sin cama, sin eso. Hay también un problema de salud mental. Cuando tú viste perder a un familiar, claro, cuando tú viste que el río se llevó tu casa, tu cama, tus enseres de la casa, tu salud mental, física y emocionalmente, tú tienes que estar mal. Y aunque no se haya perdido nada, como dices tú, muchos tenemos la dicha de que no tuvimos pérdida de ninguna naturaleza, pero uno es humano. Somos y ve realmente el drama que se está viviendo, que ha estado viviendo familias dominicanas y a uno también le afecta y todo eso también, como dices tú, influye en nuestra salud mental. Pero a uno lo que más le angustia y más le preocupa es que vivimos esa misma experiencia hace un año. O similar, una experiencia similar y no aprendemos nada. Pasan lo mismo que hablamos en nuestro sector salud, que tenemos 20, 25 años denunciando con mucha frecuencia las mismas situaciones y se siguen dando, se siguen presentando. Entonces uno dice, caramba, ¿para qué nos sirven Se dice que uno debe aprender de los errores y que de las crisis salen las fortalezas, pero es que no vemos que salen las fortalezas, porque si vemos que tenemos este problema serio de drenaje, vamos a buscarle solución, porque el cambio climático nos dice a nosotros que cada año va a ser peor lo que va a pasar. Es como si nosotros pasáramos la página inmediatamente, sin resolver nada, porque ciertamente, como tú dices, el 4 de noviembre del 22 tuvimos una situación parecida que también se llevó, creo que 8 vidas, 7 u 8 vidas. Inundó muchísimas comunidades. Hasta ahora, yo pienso que el número de muertos es mayor que el que han dado los organismos de socorro del país, pero recuérdate que se da a la persona como desaparecido y mientras no hay un cadáver, pues no hay muerte. Hoy nosotras vamos a tener un invitado que justamente su especialidad es la emergenciología y con él vamos a hablar de todos estos temas, pero yo me quedo en esa parte que tú dices como si no aprendiéramos. ¿Por qué? Nosotros no tomamos, bueno, el presidente de la República nombró una comisión que digo yo, con el perdón de nuestro amigo Osiris de León, pero Osiris ha estado en todas esas comisiones desde 1999. Y no es un asunto de personas, es un asunto de decisiones de Estado, de decisiones públicas. Aquí un gobierno, correcciones a las cosas. A los problemas. Aquí un gobierno pasa y el siguiente gobierno hace como si nada de eso pasó. Ahí hay un expresidente del CODIA, un señor sumamente responsable, que ha dicho todo con dolor, lo ha dicho con dolor, además que no es de ningún partido, no está afiliado a ningún partido, y ha dicho que aquí en el 99 se hizo una recomendación sobre esa área. Tú sabes lo triste que ha sido que gente valiosa, la vida de un ser humano es valiosa como quiera que sea. No tiene precio, como dicen. No tiene precio, pero que gente con aportes a la sociedad, esa familia boricua, una familia haitiana, los dominicanos, todos, nuestra familia, una psicóloga, una familia completa y en Mano Guayabo, la familia completa de Mano Guayabo, eso no tiene perdón. Y aquí, señores, las grandes ciudades es creciendo, valga la redundancia que parecía un pleonasmo, es creciendo hacia arriba totalmente nada más, pero abajo no importa nada, aquí se construye, yo no sé. No hay supervisión de nada, porque es que si se construye debería haber una plataforma debajo de drenaje, de todo lo que implica de alcantarillado. Yo creo que nada de eso aquí se ha transformado nunca, no sé qué va a pasar en este país. Los estructuralistas hablaron de que solamente 3 grandes vías, creo que la Tiradentes, la Núñez de Cáceres y no recuerdo otra,
tienen salida hacia el mar, que están bien hechas, que no va a pasar ese problema. Pero esta capital ha crecido enormemente, solamente hay que ver fotos aéreas de esta ciudad para ver cómo ha crecido, con un desorden enorme abajo. Cualquier constructor tiene su propia norma, registra unos planos, supervisa y nadie supervisa nada. Uno no entiende. Bueno, Tati, con eso que tú dices y recomendándole a la población, se han estado emitiendo muchísimos comunicados de alertas, tanto de especialistas como de autoridades. Se habla de la importancia, que no siempre es importante, de la higiene, de evitar meterse a charcos, de tratar de consumir agua lo más potable posible para evitar enfermedades, y se alerta sobre la posibilidad de que surjan brotes. Así que cada familia, luego viene el dengue también, otro aumento del dengue por la crianza de mosquitos de esa agua que queda acumulada. Así que cada familia que adopte sus medidas de prevención. Y con esto nos queremos ir a una pausa y como le dijo Tati, ya vamos a hablar con un especialista en estos temas. Regresamos en un... 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Un verdadero placer tener con nosotros a un invitado, que no es su primera vez también en este programa, el doctor Pablo Esmester, es emergenciólogo, especialista en emergencias y desastres, y en este momento ostenta también la presidencia de la Sociedad Dominicana, dígame doctor. De simulación clínica. De simulación clínica. Él nos va a explicar de todo eso, pero para nosotros es un placer tenerlo, sumamente satisfactorio, tenerlo en un momento como este en la República Dominicana. Bienvenido y buenas tardes, doctor. Gracias, buenas tardes a ambas. Otra vez, honrado de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Decir también que el doctor trabaja para el grupo UNEM. Sí, así es. Sí, él ahorita nos va a explicar porque el doctor hace muchas cosas. Doctor, pero queremos empezar hablando sobre esta emergencia nacional que estamos viviendo todavía, una semana. Recordemos que fue el sábado pasado que hubo esta gran lluvia, estas intensas lluvias en el país, y todavía estamos viviendo esa situación de emergencia. ¿Cuál es nuestra realidad como población y como país en este momento, doctor? Bueno, la realidad es que la vamos a seguir viviendo. La vamos a seguir viviendo. Son fenómenos que suceden con cierta periodicidad en nuestro país, y lamentablemente lo que hemos hecho durante todos los años no ha sido lo suficiente para poder mitigar esas situaciones que van a seguir ocurriendo. Más allá de lo que están hablando ahora de cambio climático, más allá de todo eso, nosotros estamos en una ruta de ciclones, de huracanes, que año tras año tenemos una temporada completa de huracanes y ciclones que en los últimos años ha sido más activa, un poquito más violenta. Los últimos ciclones de hace 4 o 5 años fueron los primeros ciclones que nosotros sabemos, y huracanes que borraron islas. Hay gente que tuvieron que ser desplazadas y esas islas cerrarse. Las islas más pequeñas. Las islas más pequeñas. Entonces esas son situaciones que son cíclicas. En el caso nuestro, de nuestra isla, por la posición geográfica, sucede año tras año. Entonces yo te preguntaría a ti ahora, si sabemos eso, y vámonos a lo que está en la mente del dominicano de el huracán David. La inversión en esos organismos de socorro, de respuesta, la capacitación, que no es mala. Nuestro país es uno de los países más capacitados en gestión de riesgo y respuesta. Pero si esa inversión se hubiese hecho con el peso que amerita, al día de hoy nosotros tuviéramos una situación totalmente diferente si esas instituciones tuvieran los recursos adecuados, que se implementaran y llegaran como tienen que ser, y entonces nosotros pudiéramos dar una respuesta mucho mejor. Inversión, definitivamente. Siempre ha faltado, siempre ha faltado. Si tú te vas a nuestro país, la gran población de bomberos es una población voluntaria. La que no es voluntaria tiene un sueldo que da pena. De miseria. Y aunque, perdón Tati, aunque ellos tienen la intención de responder, a veces no tienen los recursos. Nosotros vimos técnicos. Las primeras imágenes que vimos, y pena que tenemos que mencionar esto, pero es lo que estamos haciendo en el día de hoy, creando conciencia. Las primeras imágenes que vimos de lo del túnel, de rescatistas, era con una mandaria. No hay forma, o sea, se podía echar una semana dando mandariazos y esa losa no iba a romperse en dos. Entonces, el equipamiento, la respuesta, la capacitación, tiene que ser una inversión sustancial
continua en ese tipo de instituciones para que nosotros que estamos en una posición en que año tras año nos vemos envueltos en algún tipo de fenómeno natural que genera un desastre que sobrepasa nuestras capacidades locales, pues nosotros entonces tendríamos que estar preparados de otra forma. Mester, nosotros vamos a tener, y amigos televidentes, un programa casi completo con el doctor de casi 1 hora, y vamos a dividirlo en diferentes aspectos porque hay que ver la parte de salud, la parte de emergencia como tal, esa parte que estás abordando de cómo se enfrentó la situación. Al día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es desde el punto de vista de emergencia? O sea, ¿qué hay en materia de salud? Y vemos después los problemas estructurales y eso. Tú dices después de lo que sucedió. Después del fenómeno. Bueno, ahora vienen todas las enfermedades que pueden acarrearse de acuerdo a estos tipos de fenómenos naturales, con las inundaciones, los desbordamientos, el hacinamiento, las personas con todos sus enseres mojados. Vienen el lodo, vienen situaciones de salud que son emergentes, van a venir brotes de enfermedades que en la mayoría de los casos son por vectores como el dengue, la malaria. El dengue viene un poquito más adelante porque falta el estancamiento de las aguas y acuérdense que el mosquito del dengue se cría en aguas limpias. Entonces ahora nosotros hemos tenido una situación vitalicia en nuestro país con el almacenamiento de agua, porque tenemos un poquito... Estamos todavía viviendo una como emergencia, no, sino una epidemia de dengue. La sí, no, y el dengue es de nosotros. El dengue es endémico de nuestro país y tenemos que buscar, vuelvo otra vez y repito, las formas de mitigarlo. ¿Qué pasa? Tenemos deficiencia en el agua potable corriente, tenemos deficiencia en eso, entonces el dominicano se apresta y se aboca mucho al almacenamiento de agua. Potable, limpia, que lo que hace es que genera reservorios para el dengue. Entonces eso viene ahora, como tenemos toda esta situación donde no tenemos agua potable, situación de hacinamiento y ahora el dominicano tiene que guardar agua por obligación, pues un poquito más adelante va a venir lo del dengue, la leptospira, la malaria, las infecciones como la hepatitis A de aquellos dominicanos ilustres que toman las lluvias, los charcos para bañarse y beber ron adentro del charco sin saber lo que va a suceder, lo que hay allá abajo, lo que viene por ahí. Yo vi una imagen, una fílmica de un muchacho que se puso unos trajes de baño y le vocearon, tírate, y se tiró y no apareció. La imagen famosa que se hizo viral de la 27 de febrero con Luperón. Eso sí, de la bandera, ahí en la rotonda de la bandera, eso se hizo viral. Pero eso también es otra cosa, porque falta... Yo no te puedo decir presupuesto para concientización, porque es que si salimos de aquí no lo hacemos. Si salimos de aquí no lo hacemos. Aquí entonces, falta consecuencias. Falta consecuencias. Falta consecuencias. Ese señor que estaba ahí en la bandera debió haber salido de ahí, agarrado por 4 o 5 oficiales de la ley y llevarlo preso. Exactamente, dar ejemplos. ¿Pero qué se hizo? ¿Una chelcha viral? Porque, bueno, el año pasado veíamos estos jóvenes tirándose de los techos a estos charcos también, y eso simplemente pasa como una imagen más. Y te voy a decir, no sabemos, porque no tenemos ese tipo de continuidad. Si esos jóvenes se hubiesen identificado y vemos, mira, una semana más adelante, presentaron tal cosa, quizás también se pueda crear algún tipo de choque y realidad a la población. Mira, si haces esto, la consecuencia natural por la salud es esta, pero la otra consecuencia es que tú vas a tener un sometimiento. Esos son los que entran de manera irresponsable, pero hay otros, doctor, que fue la mayoría en este caso, que están obligados a estar en el lodo. Correcto. Porque se le inunda la casa. Los que viven en la orilla de los ríos. Exactamente, las calles, la casa. ¿Qué pasa con esa gente y cuál es el riesgo alto a la leptospirosis? ¿Por qué se sube tanto ese riesgo? Sí, y es un riesgo bastante elevado porque no tienen otra opción. Ese es su sitio donde viven, donde pernoctan. Ahora mismo están en unas condiciones paupérrimas, pero no tienen, porque el familiar más cercano que tienen es en la casa de al lado. También, exacto. Que vive igual. No tienen a dónde irse temporalmente para mejorar sus condiciones de salubridad. Entonces lo que se crea es, en la misma zona, un hacinamiento, porque si mi casa se perdió completa y la tuya está más o menos bien, nos metemos todos allá. Entonces se crea una condición de hacinamiento, de almacenamiento de agua, de poca salubridad, poca higiene. Entonces todos esos tipos de enfermedades aumentan exponencialmente el riesgo de toda esa población. Basta, doctor, con que las autoridades sanitarias y un par de médicos vayan a hacer una visita, supervisen lo que hay. ¿Se hace prevención con eso? Mira, en nuestro país hay programas de prevención, hay programas de gestión de riesgo, hay programas de seguimiento. Salud Pública hace lo que puede, el Ministerio de Salud hace lo que puede cuando enfrenta este tipo de situaciones y se aboca a las comunidades. Salud Pública ha tenido todo, creo que prácticamente los 3 años,
en jornadas en todo el país. Pero ¿qué pasa? Es una vía, doble vía. Yo no hago nada con ir donde ti, ayudarte un día y que de ahí para adelante los otros 364 días del año tú hagas lo mismo. ¿Es una decisión de Estado, digamos, de manera más integral? Sí, pero el Estado no puede solo, Altagracia. Puede ser una decisión de Estado. Yo te puedo decir a ti, en tiempos de crisis, en tiempos de vulnerabilidad, en tiempos de desastre, yo te voy a evacuar a estos albergues. Exacto. Bien, y decisión de Estado, limpiamos la casa y todo, pero tú vuelves a la misma condición. O te monto una carpa, te doy atención médica 2 días o 3 y ya, a partir de ahí... Tú vuelves a la misma condición, a las mismas costumbres y a las mismas cosas de toda la vida que están mal hechas. El Estado no puede solo. El dominicano tiene que crear conciencia y ayudarse y ayudar a los demás a poderlo ayudar. Esmester, en materia, eres un experto en emergencia y desastres, en materia de esa especialidad que tienes, ¿cómo calificas el país? ¿Somos un desorden? ¿No hemos logrado articular todo? ¿Cómo lo calificas? Mira, no somos un desorden. Si tú te vas a lo que es la gestión de riesgo, si tú te vas a nuestras instituciones de respuesta, nosotros funcionamos. ¿Qué pasa? Funcionamos desarticulados. El COE agrupa todas esas instituciones, aunque tiene un matiz un poquito más político, porque la política ha permeado en todo, pero el COE es referente regional de manejo de desastres y de gestión de riesgo. ¿Qué pasa? Falta mucha. Son varias aristas, desde la población con concientización, desde ir mitigando las zonas vulnerables, pues nosotros tenemos muchos dominicanos en posición de vulnerabilidad. Que están identificadas esas zonas. Están identificados. Sí, lo que pasa es que mapa de pobreza. Es una inversión sumamente elevada y costosa tú resolver esa situación de vulnerabilidad de 12 millones de personas. ¿Okay? Falta la inversión en esos organismos. Faltan muchas cosas para poder articular y poder hablar. Y yo quisiera que fuera así en 5 o 6 años de un sistema de salud, de un sistema de gestión de riesgo, de un sistema de emergencias médicas. Doctor, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, como usted es especialista en emergencias y desastres, queremos que nos hable sobre esa respuesta que se debe preparar y que se debe dar antes de que ocurra el desastre, porque es que después vivimos rasgándonos todas las vestiduras de que se debió hacer esto o de que estamos haciendo esto, pero ya el problema ha pasado. Así que regresamos en un momentito con el doctor Esmester. 2 por 3 en salud. Estamos conversando con el doctor Pablo Esmester. El doctor es emergenciólogo, especialista en emergencias y desastres, experto en inteligencia artificial, porque después vamos a hablar también de esos programas, y dirige unos programas especiales para el grupo UNEM. Entonces, doctor, yo le hacía la pregunta de antes de que ocurra ese desastre, porque tenemos la ventaja, usted dice, estamos en una ruta de los huracanes y de todas estas situaciones de desastres atmosféricos. Pero eso se avisa con tiempo, incluso las autoridades hablaban de que va a caer más lluvia quizás que nunca, que va a llover, pero oímos que se lo dicen a la gente, pero no vimos acciones que dijéramos, bueno, se fueron brigadas a destapar los alcantarillados, a destapar esto para que el agua se vaya. Antes de que ocurra un desastre natural, doctor, ¿cuáles son las acciones que se deben tomar? Ya como organismo oficial, porque a la gente hay que impulsarlo, a que vea que se está haciendo. Claro, no, y nosotros en nuestro país tenemos una ley de gestión de riesgo. Y esa ley prevé todas esas cosas, desde la mitigación, desde la identificación. Lo que pasa es que nosotros no podemos decirle a un socorrista, ahora en el medio del huracán, sal. Pues también son seres humanos, entonces lo estamos poniendo en una posición de vulnerabilidad. Se hacen las formas preventivas, trabajamos lo preventivo. Aquí se vieron fotos, hay que ver qué tan extenso fue eso, porque las lluvias se anunciaron con días de antelación, de limpieza del alcantarillado, de los embornales, de todo lo que había que limpiar. Se vieron fotos y se vio trabajo haciéndose. Lo que pasa es que este fenómeno en particular, al igual que el del año pasado, sobrepasó las capacidades. O sea, fueron 400 y tantos de milímetros de lluvia en 3 horas. Y no te digo 3 horas, 24 horas, ponlo en 24 horas, todavía duplicó la cantidad de lluvia del año. Entonces, se escapa de la respuesta que nosotros podemos dar en cuanto a infraestructura. Eso estamos claros todos. Después de ahí, la respuesta de los organismos de salud tienen que ser al momento en que pase el evento. Yo no puedo salir en el medio de la lluvia donde las corrientes están arrastrando y están despegando losas de un túnel de
miles de libras, yo no puedo decirle a un socorrista, sal a la calle. Con la mano pelada. Sal a la calle. No, y aunque tenga todos los equipos. Todas las herramientas. Vimos ahí una foto de lo que parece, no he visto y comprobado eso, pero que era Iván Gómez, el de la policía municipal, que la camioneta se le inundó y tuvo que salir de la camioneta a tiro. Y rompió la ventana y por ahí fue que pudo salir porque se iba a morir. Salvó su vida. Salvó su vida. Entonces nosotros no podemos poner a nuestro personal en riesgo en el momento del desastre. Entonces para eso hay dos tiempos diferentes. Está el tiempo de prevención, donde incluye la capacitación y la concientización, más allá de las alertas que se den, más allá de las directrices que se den en cuanto a lo que tenemos que hacer antes de, que siempre es muy bueno verlo de atrás para adelante. Si hubieran cerrado los túneles, si lo hubieran dicho... no se podía prever. No lo podíamos prever, se veía que venía cantidad de lluvia, hay muchas deficiencias, ahora están hablando de la deficiencia del radar para poder saber qué cantidad de lluvia en qué sitio iba a caer. Como no lo sabíamos, no podíamos decir, cierra el túnel de la 27 con Máximo Gómez. Y si se hubiera inundado eso no se podía lo de la Máximo Gómez específicamente, ¿eso se podía prevenir? Bueno, lo que pasa es ¿Desde el punto de vista de emergencia? De emergencia, no. Yo no sé si ustedes vieron, hay un video circulando del momento donde cayó la losa. Sí. O sea, no fue que la gente iba pasando y decía, mira, se va a caer, se va a caer. No. La losa se cayó y punto. No hubo forma de desviarse, no hubo forma de hacer nada. O sea, todo el mundo dice los accidentes son prevenibles, ¿ok? Pero ese tipo de accidentes que no depende de ti, o sea, esas personas no tenían ninguna otra opción que hacer. Exactamente, estaban atrpados. Esmester, hablaba hace un ratito y quiero volver atrás y retomar esa parte de que no estamos tan mal en materia de emergencia, pero que hay cierta desarticulación. ¿Te refieres a obras públicas por un lado, la parte vial por el otro, el COE que agrupa a instituciones, pero que uno a veces no ve que la agrupación, la articulación está como de manera segmentada? Hay una tragedia, bueno, pues ahí están todos, pero en la práctica, porque tenemos cerca, Doris, también a San Cristóbal, que fue en agosto, la situación de San Cristóbal, es que este año hemos tenido muchas tragedias. Así es. No, y lo que pasa es que tú tienes al COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, esa es la parte operativa, ¿ok? Y si tú te vas a ver, emergencias, cuando hay desastres, cuando hay emergencias, a nivel salud o cualquier otro nivel, ¿quiénes actúan? Son las mismas personas, Defensa Civil y Cruz Roja. Cuando hay algún tipo de seguridad ciudadana, viene la policía y vienen los organismos de seguridad ciudadana. Pero son las mismas personas. El COE agrupa a representantes operativos de todas esas instituciones. Por encima del COE está la Comisión Nacional de Emergencia. El problema de eso es que esa Comisión Nacional de Emergencia tiene representantes políticos de todas y cada una de esas instituciones. Entonces faltan verdaderos técnicos que puedan lograr articular, y los tenemos. Eso te iba a preguntar, ¿tenemos técnicos lo tenemos, buenos aquí en el país? Lo que falta es que ocupen esas posiciones porque está de toma de decisión. Mucho el sistema. Todo en nuestro país está politizado, todo. Y la emergencia no debería, o sea, la respuesta de emergencia. Todos los gremios no deberían estar politizados. Tampoco, pero sabemos que están todos metidos así mismo. Entonces, y vamos a estar claros, política es una cosa y la definición de política en nuestro país difiere mucho. Exactamente. Entonces, yo no te puedo decir, es malo que todo esté politizado, porque hay política en todo. Pero además, la política lo permea todo, aquí y en todas partes. Pero la definición de político en nuestro país cambió hace muchos años. Cambió. Entonces, nosotros necesitamos verdaderos técnicos con poder de toma de decisión que puedan lograr esa articulación. Cosa también. Una cosa, hablabas hace un ratito del tema de la población que le falta conciencia y se ha criticado mucho, decía Doris hace un rato, que nos rasgamos mucho la vestidura cuando pasan las cosas. El que hay una falta de conciencia tan grande, que ante gente que está muriendo, las personas están grabando videos. ¿Quién tiene que, eso es una cosa penosa de esta posmodernidad, quién tiene que crear conciencia? Porque alguien tiene que motorizar la toma de conciencia para esa población, porque la sociedad dominicana no era así. La sociedad rural, tú eres capitaleño, pero la sociedad rural que yo vengo de San Francisco de Macorís, por ejemplo, y Doris de Salcedo, era una sociedad que cuando pasaba una tragedia, todo el mundo iba en pos de ayudar a esa familia, no agravar. Entonces, ¿quién tiene que motorizar esos cambios hacia la concienciación de la gente? Mira lo que sucede, Altagracia. En nuestra época había un parámetro, habían reglas, ¿okay? Y tú sabías. Y los padres de nosotros nos miraban y sabíamos ya que había un problema. Lo que estaban diciendo, así mismo es. Cuando vino la tecnología, y esta tecnología que está ya en manos de todos, nosotros somos inmigrantes de esa tecnología. La sociedad, la generación que viene después de nosotros, son nativos de esa tecnología.
pero esa tecnología vino sin un juego de reglas. Abierta ahí. Abierta y permeable a todo el mundo, y todo tipo de gente concurre en esa misma tecnología. Al no tener reglas, nosotros nos vimos sobrepasados por esa tecnología y no vislumbramos la profundidad de a dónde iba a llegar y a causar un problema en la psiquis de esas generaciones que vienen ahora, porque no es lo mismo yo tomar la tecnología a los 30, a los 25 años de edad, que tenerla desde los 10 años. Con ella. Y entonces irme, ¿cómo te digo? Anteriormente se decía, mira, por más que tú crías a tus hijos, tú estás con tus hijos 2 o 3 horas al día. Su ídolo está en su habitación 24 horas al día. Ahora mismo está en la mano. Ni siquiera que tú lo puedes criar 2 o 3 horas al día, es que tú lo tienes sentado de frente. Si tú no tienes unas reglas claras, está todo el mundo con una pantalla. Así es. Entonces, esa concientización no ha venido de ningún lado, es un problema mundial, no es de nosotros solos. Ahora, ¿a dónde nos vamos? Vámonos al origen. Cada célula, cada núcleo familiar tiene que poner sus reglas y tiene que trabajar en pos de esas generaciones que vienen subiendo para que esas reglas sean lo suficientemente claras y Pero ¿a ti no te parece, por ejemplo, que ante esta situación, Dori, que acaba de ocurrir, que la gente está grabando, debería haber más adelante, no en este momento, una política también de Estado, que por ejemplo la televisora oficial, con unos mensajitos que le hable de eso a la juventud? Alguien tiene que motorizar este desastre. Sí, pero todos esos son programas que están ahí, están viables. Desde lo del 9/11 de Estados Unidos se tomaron decisiones de que no se filmen a los muertos, que no se filmen las personas tirándose del edificio. De que no se suban imágenes. Y de ahí para adelante, hasta cierto punto, ha cobrado relevancia, pero ya al día de hoy, como no hay una norma, no hay una ley. Es que la tecnología, como dices depende de mí. Estas redes sociales no respetan normas, o sea, no tienen normas. Los medios de comunicación formales, ya tú no ves esas imágenes dantescas de muertos, de estas cosas, pero están las redes sociales. No lo vemos directo, pero los medios de comunicación formales han tomado la tangente y han dicho, conviértase en un reportero digital y repórteme. Eso también entonces yo no te lo estoy poniendo como medio formal, pero estoy permitiendo que sociales está correcto, entonces no hay un juego de reglas que nos ponga claras las cosas. Pero en nuestras escuelas, nuestra educación, nuestra formación base en las escuelas, que como tú dices, ya nosotros entramos grande a todo esto, ¿verdad? Claro. Pero ¿y estos niños? No es ahí que tenemos nosotros que avanzar hasta en esas labores de rescate y de emergencias, sí, como dices tú. Sí, mira, ahí hay varias aristas, porque a nivel escolar, a nivel de instituciones escolares, la mayoría de instituciones privadas, tú entras al colegio y te quitan el celular. Te lo pueden devolver hasta cierta edad, después de cierta edad, en ciertas horas de colegio. Sí. Después de ahí, todo el que está de esa edad para abajo, usted llegó al colegio, guarde o se le retira el celular y se le entrega a la hora de la salida. Sí. En las escuelas públicas la política está. Quizás viene siendo un problema de supervisión, porque las escuelas públicas tienen poco personal y muchos muchachos a los cuales educar. Quizás esa supervisión no sea la suficiente, pero esa política está. Pero digo yo, la currícula de educación, fuera de la tecnología, de hablarle a los chicos, de enseñarle cómo responder ante una emergencia, qué es lo que hay que hacer, cómo formarse. Claro, y ahí te digo, mira, nosotros ahí formamos una parte fundamental con lo que es la simulación clínica. Nosotros llevamos no solamente la simulación clínica al personal médico, para que aprenda ciertas cosas que va a ver en su vida médica día a día. Nosotros los entrenamos para que pueda hacerle frente a eso antes de llegar al paciente normal, al paciente real. Pero nosotros nos salimos de esas aulas normales de medicina y nos vamos a las otras aulas, nos vamos a las aulas de los colegios y hablamos de primeros auxilios, hablamos de cómo accesar al sistema de emergencias médicas, hablamos de cómo abordar una emergencia, de qué usted tiene que hacer con la llamada del 911, qué datos usted tiene que proporcionar. Eso todo debería eso nosotros lo generalizarse, digo yo, en todos los centros. Pero yo te voy a decir, Doris, son ustedes una entidad. Yo te voy a decir, cuando yo me gradué del colegio, yo tuve que hacer acción social. Y parte de mi acción social era, usted tiene 2 opciones. O usted coge los cursos de primeros auxilios y entonces trabaja en pos de la comunidad, o usted se va a dirigir el tránsito cuando el colegio acabe. Sí, recordamos eso. Doctor Smester, vamos a pedir su anuencia, nos vamos a una pausa comercial y regresamos ahora. Y quiero que retomemos en este tercer segmento del programa el aspecto, yo diría que de la deshumanización. ¿Qué pasa con un ser humano, una persona que ve a alguien expirando prácticamente y en vez de auxiliarlo, agarrarle una mano, lo graba, le quita el anillo o le roba o se dedica a tomar la cerveza de alguien que tuvo un accidente? ¿Qué pasa con ese tipo de ser humano? Regresamos ahora con el doctor Pablo Smester. 2x3
Deportes en Salud. Continuamos esta conversación con el doctor Pablo Esmeste. Doctor, y lo tomamos ahí mismo en la pregunta que dejé para cerrar. ¿Qué ocurre con un ser humano que en vez de acudir a ayudar, a dar la mano a alguien que está muriendo, que tuvo un accidente de un motor, de un camión? Se vieron las imágenes en estos días de este desastre, que un camión de la Cervecería Nacional Dominicana tuvo un accidente y la gente acudió a tomar la cerveza. ¿Qué demonios le pasa a la gente? Mira, gracias. Sin intrusismo y meterme en salud mental y psicología y todo eso, porque la parte de nosotros, pero vivimos muchas cosas en la calle. Mi opinión, y esto es una opinión, no está basada en ningún tipo de evidencia, pero es que la deshumanización viene porque ya no estamos viendo otro ser humano. No estamos viendo otro ser humano, estamos viendo... Es tu opinión como ser humano y es válida. No, claro, pero lo que está sucediendo es que yo veo el accidente del camión de cerveza y yo no estoy viendo que ahí hay un ser humano que pudo haber sufrido. Atrapado. No estoy viendo eso. Exacto, yo estoy viendo, no se está viendo la persona. Me extrapolo a un mundo, y vamos a usar este término sin decir que sea el adecuado, a un mundo de fantasía, que es lo que estamos viviendo. Digo, no, pero vamos a llevarnos la cerveza, vamos a llevarnos la caja de cerveza. Exacto. Porque tengo una carencia, porque tengo una necesidad. Nadie tiene necesidad de cerveza. Pero si tuviste la entrevista que le hicieron, en su mente él entiende que nada malo está sucediendo porque todo el mundo lo está haciendo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más allá de que nos estamos deshumanizando, probablemente eso venga de la mano de que no hay un régimen de consecuencias. Porque si yo tomo una caja de cerveza y ahí en la esquina, la mes que viene, el DGCET que viene a atender a ese paciente que tuvo un accidente, me detiene y me dice, eso es robo. Deje eso ahí. Eso es robo, deje eso ahí, agente, venga, lléveselo. Cuando yo vea que al primero le hicieron eso, yo no lo voy a hacer. Entonces ese régimen de consecuencias me extrapola a mí, a el colectivo. Y que todo está bien porque todo el mundo lo está haciendo. Deja un ejemplo. Crea un precedente. Un precedente, doctor. Vámonos al área de prevención en emergencia y desastres. ¿Qué debe hacer la persona? Ya tenemos estas dos experiencias de mucha lluvia inesperada, de inundaciones, pero ya en lo adelante, ¿cuál es la enseñanza que debe dejarle a la población cuando escuchan de que va a llover mucho, de que viene un huracán, de que puede haber inundación? ¿Qué debe hacer la gente? ¿Cómo cuidarse, autocuidarse cada quien? Mira, Dori, es una pregunta muy compleja. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, vámonos a la zona geográfica de Naco, Piantini, Paraíso, donde muchas personas en sus torres de apartamento se le inundó los primeros pisos, los vehículos los perdieron y todo eso. ¿Qué resiliencia tiene esa persona? Pues muy probablemente mucho más resiliencia y salir y mitigar esa situación por encima de todas aquellas que están en verdaderas zonas vulnerables. Entonces, ¿cómo yo le digo a una persona que está en una zona vulnerable, mira, para el año que viene, en esta época, para cuando se anuncie un ciclón, cuando venga un huracán, sal de tu casa, abandona todo eso y refúgiate en un lugar donde tú estés más seguro? Sí, eso yo lo puedo hacer y se hace todos los años, pero si tú te vas a la psiqui del dominicano, nosotros hemos tenido situaciones, en el mismo huracán George, yo me vi en una situación de tratar de sacar a una persona de su casa, que se la iba a llevar el agua y no quería salir porque su televisión y su nevera estaban ahí, se la iban a robar. Entonces son realidades totalmente opuestas para la cual tú tienes un solo gobierno, un solo estado que tiene que trazar una sola línea, porque al final de cuentas la seguridad poblacional se traza con una sola línea. Entonces, independientemente, cada quien tiene que tener esa convicción y esa toma de acción de decir en algún momento, mira, se quedó la nevera, se quedó la televisión, nos vamos y vámonos para donde fulano, vámonos para el refugio, vámonos a un lugar más seguro. Eso es desde el punto de vista individual de cada uno de los dominicanos. Ahora, desde el punto de vista de prevención del desastre, las alertas se dan. En nuestro país hemos aprendido bastante y las alertas se dan con tiempo. Lo que pasa es que el número de efectivos, de operarios que hay en todas esas instituciones de respuesta no pueden ser dedicados un día, 2 días antes a evacuar a las personas que están en área vulnerable, porque hay otros trabajos que hacer. Y la gente sabe ya, por ejemplo, a estas alturas de juegos, lo que es una alerta roja, lo que es una alerta verde, la alerta amarilla, ¿y cuál es la otra? Son esas tres. Esas tres alertas. ¿La gente las identifica a nivel popular, por ejemplo? Sí, se identifican. Las rojas sí, yo sé que la gente sabe. Se identifican y hay organismos comunitarios
que te dan las alertas en esas comunidades vulnerables. Si usted está en alerta verde, prepárese. O mire, estamos en alerta amarilla, tiene que ir saliendo. O estamos en alerta roja, ya debió haber salido. Exacto. Se sabe, se hace. Lo que pasa es la concientización de cada individuo, cada dominicano, es compleja. Doctor, ¿y las soluciones como Estado? Soluciones ya que dicen esto no puede esperar. Por ejemplo, vemos las inundaciones ante cualquier lluvia. ¿Cuáles son esas intervenciones puntuales que ya como Estado, pero para dejarlo como solución al país en caso de emergencias que ya se deben de ir tomando? Mira, desde el punto de vista de nosotros como salud, las intervenciones tienen que ser mayor presupuesto para esas instituciones de respuesta, mejor capacitación, mejor condiciones laborales de esas personas. Nosotros no podemos tener instituciones de respuesta que en un gran porcentaje se valgan de voluntarios, porque el voluntario es bueno, el voluntario está ahí. Exacto. Pero a la hora de yo ser voluntario y ver que mi familia está en vulnerabilidad, me voy a ir. Ajá. A la hora de yo ser voluntario y decir, hoy en la noche no quiero ir a voluntariarme, falta un personal. Mi vida está en peligro, yo me voy. Entonces, mira lo que sucede. Y nos extrapolamos al ejemplo que todos los dominicanos tenemos, que es Estados Unidos. Si yo soy paramédico, si yo soy de la defensa civil, si yo soy bombero, esa es mi carrera, ese es mi trabajo, esa es mi vida, ese es mi modo de subsistencia. En nuestro país nadie tiene una carrera de bombero, nadie tiene una carrera de defensa civil, nadie tiene una carrera de cruz rojista, son cosas voluntarias. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen y devengan un sueldo en esas instituciones, que esa es su carrera, tienen que buscar otras cosas que hacer porque eso no les es suficiente. Para poder subsistir. Aparte de que no tenemos la academia per se de decir, tú pasaste por un entrenamiento de 2 años, de 3 años, de 4 años y te graduaste como técnico en emergencias médicas. Eso está surgiendo ahora por la insistencia nuestra de unos años atrás de que eso tenía que ser. Porque si tenemos un sistema 911 con ambulancias, con respuesta, con personal médico, hay que capacitarlo. Exacto. Porque si tenemos esas plazas, tenemos que poner personal capacitado. Y que la gente tenga que saber que vive de eso, que ese es que su modo pueda vivir decentemente de ese tipo de trabajo y que tenga opciones de ascenso, de crecimiento. Todo eso no existe en nuestro país. Perdón, Doris, ¿eso se vislumbra a mediano plazo, a largo plazo? Eso se vislumbra y te voy a decir a largo plazo. Ahora mismo estamos dando los primeros pasos. La UAS, por iniciativa de hace unos años de un grupo de nosotros, empezó con la carrera de técnico en emergencias médicas y eso vino de acuerdo al último intento que se ha hecho hasta el día de hoy de un sistema de emergencias médicas como es el 911. Entonces, si esas plazas están ahí, tenemos que tener un aval de técnicos especializados. ¿Por qué? Porque hay toda una nomenclatura de la Organización Internacional del Trabajo que crea esas plazas. Entonces, yo no puedo tener esas plazas ocupadas por un personal que no está capacitado. Entonces tiene que ir de la mano. Y si encima de eso el destino del mundo con este cambio climático será cada vez más riesgo, poblaciones cada vez más en riesgo, pues es eminente que eso tiene que hacerse, inminente. Se necesita. Doctor, y en cuanto a equipamiento, usted habla de técnicos especializados que se han empezado a formar y se necesitan más. De adecentar quizá esa función de ese voluntario que está brindando ese servicio. Pero en cuanto a equipos, herramientas, equipos, el país necesita todavía más de eso. Doris, todos los países siempre necesitan más equipamiento. Nosotros tenemos equipos. No te puedo decir que tenemos equipos suficientes, no te puedo decir que tenemos equipos a la vanguardia de lo que podemos utilizar, porque todavía la población y el mundo evoluciona muy rápido. Y entonces todo lo que es política gubernamental, política estatal, política de riesgo, viene retrasado. Detrás. Todavía tú te vas a países donde tienen rascacielos y si usted no pone en los rascacielos un sistema de mitigación de incendio interno en el edificio, ningún camión de bomberos te llega hasta allá arriba. Entonces nosotros aquí todavía no tenemos eso, pero todavía al día de hoy tenemos edificios donde las escaleras y el camión de bomberos no llega, pero no tenemos no le damos importancia ni observamos las leyes que hay, que el CODIA está ahí, los bomberos están ahí, de que usted hace una edificación y usted tiene que tener los sprinklers, usted tiene que tener el sistema contra incendio, usted tiene que tener un extintor en ese edificio, usted tiene que tener una manguera, pero los edificios que tienen la manguera, tú despegas la manguera y no está conectada a nada. Imagínate tú. Y si está conectada a algo, ese edificio no tiene una bomba de agua para las áreas comunes, para que esa manguera, a veces en el caso simulan que están y están puestos ahí nada más sin conexión. Las leyes están, nuestro país no es un problema de leyes en cuanto a riesgo, desastres y ese tipo de normativa, es que la podamos observar, darle seguimiento y hacerlas que se cumplan. Sí, doctor, vamos a pedir de nuevo su anuencia, nos vamos a unos mensajes y regresamos con el último segmento.
Y quisiera que terminara las recomendaciones que dice Dori, las cosas que hay que puntualizar, y además que observé, y esa pregunta se me había quedado de atrás, observé que no hubo en las emergencias, salvo que yo esté equivocada, una afluencia de pacientes en el medio del fenómeno. No sé si fue que la gente murió y no llegó para que nos hable un poquito de eso. Volvemos ahora con el doctor Pablo Smester, emergenciólogo y experto en emergencias y desastres. 2x3 en salud. Continuamos con el doctor Pablo Smester, emergenciólogo, especialista en desastres. Doctor, durante este fenómeno que nos acaba de impactar al país, ¿cómo estuvo el comportamiento de las emergencias hospitalarias? ¿Usted tiene algún informe al respecto? Mira, las emergencias se comportaron como normalmente se comportan en tiempos de lluvia. La población se recoge en la mayoría de los casos y bajan las visitas que no son emergencias a las salas de emergencia. Recuerda que la emergencia vive de las no emergencias. Sí. Entonces, aquellos que llegaron de emergencia, al ser un flujo, un nicho bastante pequeño, las emergencias se comportaron de forma normal. Lo que vimos como víctimas en el desastre, en el fenómeno que sucedió, pues si las contabilizamos al día de hoy, oficialmente hay 25 muertos. Las otras fueron muchos miles de personas desplazadas, pero la afluencia a salas de emergencia va a venir ahora a partir de estos días. Ya tenemos una semana del fenómeno y a partir de estos días que vamos a ver las consecuencias de esas irresponsabilidades y de esas situaciones de vulnerabilidad en las que estuvieron sometidos los dominicanos. ¿En qué momento la gente debe salir a buscar ayuda médica ya pasando estos días, doctor? ¿Qué síntomas, qué señal de alerta? Mira, ahí nos vamos a lo mismo de los brotes que tenemos de dengue, de leptospira, de malaria. Inmediatamente usted tenga fiebre, que no se controle con el medicamento que usted se tome, que la fiebre dure más de un día, que usted tenga otros síntomas que se vayan asociando como dolor abdominal, manchitas en la piel, petequias, eso es lo que se llama petequias, las manchitas en la piel, que usted tenga náuseas, que usted tenga vómito, que usted tenga dolor a nivel ocular en los ojos. Todas esas son situaciones que me generan alertas, alarmas, que nos obligan a nosotros a poder acudir a una atención en salud. No necesariamente tiene que ser acudir a una emergencia, pero sí buscar atención en salud para tener la orientación adecuada. Doctor, dentro de los programas que usted dirige, que nos habla de dos, en el grupo Yunen, que dirige uno y también de simulación, ¿verdad? Correcto. Cuéntenos un poquito rápidamente, sí, qué es lo que hace en ambos lados. En grupo Yunen estamos trabajando todo lo que es inteligencia médica y apoyándonos en lo que es inteligencia artificial para dar las predicciones en cuanto a indicadores de salud. Tenemos varios proyectos que están corriendo desde la plataforma que nosotros creamos para el momento del COVID en el 2000. ¿Ese es mi médico? Ese es mi médico, ese es mi médico. Mi médico ha diversificado bastante, ya tenemos mi médico telemedicina con la plataforma, mi médico con inteligencia artificial para dar valores predictivos en diagnósticos y tratamientos de salud. Tenemos mi médico salud ocupacional que trabaja dispensarios médicos de diferentes ramas desde la misma sombrilla de mi médico y grupo Yunen. Y ya con la parte de simulación clínica, pues nuestra función como presidente de la sociedad es poder llevar academia, capacitación, instrucción en medicina, en salud, a través de la simulación. Y entonces eso va desde los colegios para poderte enseñar primeros auxilios, poderte enseñar cómo accesar al sistema de emergencias médicas. Eso va para el sector enfermería, para que pueda desarrollar habilidades y competencias que la puedan ayudar a mejorar su experiencia de trabajo. Eso va al médico, desde pregrado, nosotros lo enseñamos a nivel de universidades. De hecho, los centros de simulación clínica y en salud en nuestro país están en universidades, la mayoría, para poder capacitar a ese médico que va subiendo, pero nosotros tenemos simulación en posgrado, entonces a ese especialista también. Nosotros con simulación para la pandemia, nosotros con simulación generamos un programa de capacitación para el Ministerio de Salud y capacitamos casi 400 médicos del Ministerio de Salud para que pueda hacerle frente con habilidades y competencias a mitigación de ese problema que venía, a poder trabajar con la colocación de los trajes de bioseguridad, a poder hacer los levantamientos en las zonas rurales. Todo ese personal de las direcciones provinciales de salud se entrenaron a través de simulación. Y eso es parte de lo que estamos haciendo. ¿Y eso desde el grupo Yunen? Eso es desde la Sociedad Dominicana de Simulación Clínica, que va de la mano con Grupo Yunen, porque en Grupo Yunen también hacemos capacitación y damos habilidades y competencias a nuestro personal médico, no solo in-house, sino
a donde nosotros llegamos como rama y lo hacemos a través de la simulación. ¿Y esas investigaciones, doctor, que hacen ustedes de predicciones, en cuáles áreas de la salud ustedes la han ido aplicando? Usualmente, en todas las áreas de la salud, pero usualmente usamos la inteligencia artificial para valores predictivos en diagnósticos, ¿okay? Para poder aumentar ese porcentaje de eficacia en los diagnósticos. Nos auxiliamos de la inteligencia. Las imágenes médicas. Imágenes mayormente, y también para el tratamiento. De acuerdo a lo que me dice esa inteligencia artificial, ese valor predictivo del diagnóstico, entonces yo también utilizo la inteligencia artificial para poder programar o estructurar un tratamiento adecuado y acorde a lo que estamos trabajando. Es decir, que estamos avanzando. Lo que pasa es que eso hace falta pues generalizarlo en esta sociedad, que solamente no esté en la gran capital, que a veces creemos que la capital es el centro de todo, cuando tenemos otras 29 provincias, por ejemplo. Es correcto, pero ahora mismo nosotros como mi médico y Grupo Yunen estamos en San Pedro, estamos en Cabrera, estamos en Río San Juan. ¿Santiago? En Santiago todavía no estamos. Pero estamos en San Pedro, Cabrera, Río San Juan, estamos en Jaina, estamos en San Cristóbal, nosotros estamos expandiendo ya. Y una interconsulta, también podían de un médico que tenga otro pueblo lejano, supongo yo. A través de la plataforma, no un pueblo lejano, nosotros podemos llevar la plataforma al país completo, pero nuestras interconsultas, con el simple hecho de tú tener acceso a internet y conectarte a nuestra plataforma, nosotros podemos hacer interconsultas y segundas opiniones también con médicos internacionales. Ok, doctor, ¿solamente esos beneficios son para las personas afiliadas a Yunen o se amplía? No, de hecho estos beneficios son para la población completa. Nosotros como plataforma Mi Médico tenemos dos brazos. Mi Médico es la población asegurada, la población privada, y nosotros tenemos la plataforma Omnisalud, que es una plataforma espejo de Mi Médico, que incluso la donamos al Ministerio de Salud Pública para que fuera la plataforma que se utilizase como récord médico electrónico en todo el sistema de la red de salud. Doctor, el próximo año, 2024, lo vamos a invitar. Nosotros esperamos, Doris y yo, y bueno, nuestros amigos televidentes, que no sea para hablar de desastres de este tipo que hemos vivido, sino para hablar de cómo se está avanzando en Mi Médico, en simulación y en todo eso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre a la orden y un placer para mí. Muchas gracias, doctor. Y a ustedes muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por aquí por Teleradio América. Si no pudo vernos, entonces a través de nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Nos vemos la próxima semana.